Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el primer libro de Samuel. Vamos a continuar con la historia donde la dejamos el otro día. Y ya estamos en la recta final de esta guerra de los ungidos, ¿verdad? En este primer libro de Samuel. Y aunque fue un episodio dulce en un sentido, el último que estábamos viendo, en el que David salió vindicado y finalmente recordáis que incluso Saúl ya por segunda vez le dijo a David: yo he pecado, tú eres justo y yo no, tú vas a ser el rey y yo no, y que tú tienes razón y yo no, y lo he hecho muy mal para intentar matarte. Pero en realidad para David, en lo profundo de su corazón, era un momento muy amargo, era un momento muy, muy duro, muy difícil. ¿Sabéis por qué? Quizá cuando David por primera vez le perdonó la vida a Saúl allí en la cueva, él tenía la esperanza de que tal y como Saúl le había dicho y le había jurado y que estaba arrepentido, que podía volver con él a la corte, que no le iba a hacer nada, que no le iba a matar, quizá en ese momento podía haber alguna esperanza para David de que esta guerra podría terminar en algún momento. Pero ya cuando por segunda vez Saúl tomó a su ejército y fue en su busca para intentar matarlo, para David la situación ya no había redención posible para Saúl, ya no había reconciliación posible. Y ahora mismo, si os dais cuenta, después de años en el desierto que David había pasado huyendo de Saúl constantemente, incluso después de 2 veces haberle perdonado la vida, incluso después de 2 veces Saúl haber jurado que no le iba a hacer nada y haberse aparentemente arrepentido y tal, la situación estaba en un punto muerto, en el que David estaba huyendo de Saúl, Saúl estaba persiguiendo a David, estaban jugando a un juego del gato y el ratón, un escondite mortal y frenético y que no llevaba a ningún sitio más que a que la vida de David corriera peligro y que Saúl estuviera descuidando sus obligaciones como rey, su obligación de defender a Israel a manos de sus enemigos por su obsesión con matar a David. Y todo esto no iba a llevar a ningún sitio bueno. Así que esta es la situación. Aparentemente era dulce la victoria que David había tenido el otro día y haber perdonado la vida a Saúl. Pero en realidad, para David, esto fue un punto de no retorno. Para David fue el: aquí se ha terminado todo. Así que vamos a leer este capítulo. Es bastante cortito. Capítulo 27 de primero de Samuel. Dice: entonces David se dijo: ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel y escaparé de su mano. Se levantó pues David y se pasó con los 600 hombres que estaban con él a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada cual con los de su casa. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la de Carmel, viuda de Nabal. Y le dieron la noticia a Saúl que David había huido a Gat y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado ahora gracia ante tus ojos, que me den un lugar en una de las aldeas en el campo para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Aquis le dio Siclag aquel día. Por eso Siclag ha pertenecido a los reyes de Judá hasta hoy. El número de los días que David habitó en el territorio de los filisteos fue 1 año y 4 meses. Y subieron David y sus hombres e hicieron incursiones contra los jesuritas, jezritas y los amalecitas, porque ellos eran los habitantes en la tierra desde tiempos antiguos, según se va a Shur, hasta la tierra de Egipto. Y David atacaba el territorio y no dejaba con vida hombre ni mujer. Se llevaba las ovejas, el ganado, los asnos, los camellos y la ropa. Entonces regresaba y venía a Aquis. Y Aquis decía: ¿dónde atacasteis hoy? Y David respondía: contra el Negev de Judá, y contra el Negev de Jeramel, o contra el Negev de los ceneos. David no dejaba con vida hombre ni mujer para traer a Gat, diciendo: no sea que nos descubran, diciendo: así ha hecho David, y así ha sido su costumbre todo el tiempo que ha morado en el territorio de los filisteos. Aquis confiaba en David, diciendo: en verdad que se ha hecho odioso a su pueblo Israel, y será mi servidor para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta porción de tu Biblia, gracias por la sinceridad de tu palabra y gracias porque podemos aprender muchas cosas de la vida de David, pero más aún te pido que tú impactes nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo con el poder de tu palabra, Señor, y que tú nos ayudes a tomar decisiones hoy, que tú nos ayudes a ser más sabios para saber guiarnos en esta vida.
y te ruego que tú cierres mi boca en esta mañana y que tú nos hables. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues, después del encuentro con Saúl, después de la segunda vez que le perdonó la vida en el campamento, en la colina, en medio del desierto, David tuvo una conversación consigo mismo. David estaba considerando todas las opciones que tenía. Y hoy vamos a ver una serie de decisiones que David tomó en esta situación en concreto. Y la primera situación vino de este diálogo interno que David tuvo, y es sencillamente: ahora tengo claro que Saúl no va a parar. Sencillamente, Saúl está desquiciado conmigo. Saúl va a remover cielo y tierra. No le da igual perder el reino. Lo único que quiere es matarme y no va a parar por absolutamente nada. Así que, mientras yo esté aquí y Saúl esté vivo, mi vida va a estar constantemente en peligro. La vida de mis hombres va a estar constantemente en peligro. Y no hay absolutamente nada que se pueda hacer, ni siquiera perdonándole la vida varias veces. No hay absolutamente nada que va a hacer que Saúl cambie su parecer. Así pues, ¿qué voy a hacer? Pues David dijo: voy a ir al territorio de los filisteos. No sé si recordáis en la conversación que tuvo David con Saúl la última vez, que David estaba diciendo: si hay alguien, si es un hombre el que te está incitando en contra de mí, que sea maldito del Señor, porque lo que está haciendo es empujarme, me está echando de la heredad que a mí me corresponde por derecho como parte del pueblo del pacto de Dios, de estar en la tierra que a mí me corresponde, en el lugar donde se adora al Dios de Israel, y me están empujando a los sitios donde se adora a otros dioses. Así que hay un sentido en el que me están empujando a servir a otros dioses al estar en la tierra donde se adoran a los dioses falsos. Entonces, esto es exactamente lo que ocurrió. David se vio obligado a cruzar la frontera e ir a la tierra de los filisteos. De este mapa, la parte naranja que tenemos aquí es el territorio que tenía Israel, el reino de Saúl en este momento, y todo lo que está más amarillo son las tierras de los otros pueblos que están alrededor. Entonces David estaba antes por esta parte desértica y montañosa en la tierra de Judá. Entonces cruzó la frontera y fue a Gat, la ciudad que estaba controlada por Aquis. Aquis era el rey de Gat. ¿Recordáis? Hemos dicho varias veces que los filisteos no eran una nación unificada. Era una confederación de 5 ciudades principales, y cada ciudad con sus aldeas y con sus territorios alrededor, y que se unían para las guerras y tal. Pero no, cada una eran ciudades-estado, ¿vale? Cada una era independiente, y específicamente en la ciudad de Gat era el rey Aquis. Y ya conocemos a Aquis, ¿verdad? David, cuando comenzó la persecución que Saúl quería matar a David, en un principio ya cruzó la frontera y fue a donde el rey Aquis, a Gat. ¿Recordáis? Cuando David entró allí tan flamante con la espada de Goliat colgada en su cinturón, y enseguida los siervos de Aquis le dijeron: cuidado Aquis, mira quién viene, es el cazagigantes, David, es el asesino de nuestro campeón Goliat. Goliat era de Gat, ¿recordáis? Ese es alguien muy, muy peligroso, se está metiendo el zorro dentro de la granja de las ovejas, ten mucho cuidado. Aquis. Entonces David tuvo que usar esta estratagema de hacerse pasar por loco, y hacía grafitis y se ponía, dejaba correr la baba sobre la barba y hacía como que estaba loco y tal. Entonces el rey Aquis le echó. Entonces en este momento, la primera vez que David fue a Gat, la reacción que tuvieron fue hostil, de tal manera que echaron a David a patadas de la tierra de Gat, eso por no matarle. Pero ahora tenemos a Aquis, el mismo rey, recibiendo al mismo David con los brazos abiertos. Y no, esta vez la situación era aún más peligrosa. La otra vez fue David, quizá David se iba con algunos hombres que le seguían. Pero ahora David iba con 600 hombres, más sus familias. O sea, el ejército que se estaba moviendo, que se movió hacia Gat, era pues quizá algo parecido a las grandes masas de personas que vemos, de refugiados quizá que salen de Ucrania o que están intentando atravesar la frontera para Estados Unidos desde América del Sur, ¿verdad? Grandes masas de gente, miles de personas que están de repente llegando a la ciudad de Gat, y pues esto era una cosa bastante más grave que David y sus amigos, ¿no?
Pero esta vez a David le recibieron con los brazos abiertos. ¿Qué había cambiado? Pues mucho había cambiado, la verdad. Ahora, David se había convertido en el enemigo a muerte de Saúl. O más bien, Saúl se había convertido en el enemigo a muerte de David. De tal manera que los filisteos sabían que Saúl había removido cielo y tierra, incluso que Saúl estaba desprotegiendo sus propias fronteras para ir y cazar a David. ¿Os acordáis cuando Saúl, en esta persecución frenética, que Saúl estuvo a punto de atrapar a David, que por una parte iba Saúl allí haciendo una maniobra envolvente y David escapando por el otro lado de la montaña, y de repente llegó el mensajero: ¡atacan los filisteos! Saúl, te tienes que volver. Los filisteos aprovecharon a atacar Israel justo en el momento en el que Saúl estaba desprotegiendo sus fronteras para ir a acabar con David. Los filisteos sabían de la guerra que había, sabían de la persecución que había de David, sabían que Saúl quería matar a David, y sabían de la guerra interna, la guerra civil que estaba en este momento para acabar con el ungido del Señor, con David. Así que, ¿cuál fue el razonamiento de Aquis, el rey de Gat? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y la situación entre David y Saúl es insostenible. Están en guerra abierta. Así que lo que viene aquí no es un enemigo israelita. Lo que viene aquí es un regalo de los dioses. Es un ejército de mercenarios que odian a Saúl, que van a luchar contra Israel con todas sus fuerzas, que conocen las técnicas de los israelitas. Lo que viene aquí son unos aliados como la copa de un pino. Así que venid aquí, que yo os recibo. Y David entró al servicio del rey de Gat, como algo así como un ejército de mercenarios, al servicio del rey filisteo. Y el razonamiento de David es: al menos así vamos a estar protegidos, al menos así no tengo que dormir siempre mirando a mis espaldas, porque es que viene Saúl, que me envía a sus asesinos, que van a matarme en cualquier momento. Al menos David estaba entre dos frentes, entre dos enemigos, entre los filisteos, que ya David había luchado contra los filisteos, ¿recordáis cuando liberó la ciudad de Keila? Y Saúl, que lo quería matar. Por lo menos se quitaba a un enemigo de encima y era aliado de los filisteos. Pero es que, nos dice el versículo 4, que es que incluso se quitó a otro enemigo de encima, porque en cuanto Saúl supo que David había pasado la frontera y se había unido a los filisteos, dejó de perseguirlo. Y es en este momento en el que por primera vez en años David pudo vivir en paz. David pudo estar tranquilo. Supongo que sería la primera vez en años que David se podría dar un baño caliente. Una cosa tan sencilla como esta, después de haber vivido años en el desierto, huyendo en condiciones penosas, él y todos sus hombres. Así que David estaba allí en la ciudad, en la capital, en Gat, la capital de esta confederación, en esta capital de los filisteos, la ciudad real. Pero David estaba en paz. Pero David estaba bajo la constante vigilancia del rey de Gat, de Aquis. Además, el rey de Gat, Aquis, sí que había recibido bien a David y a sus hombres, y probablemente él tenía unos planes específicos para ellos, y pensaba que esto había sido una decisión muy buena y tal. Pero seguro que en la ciudad había gente que no estaba de acuerdo, y que seguía viendo a David como el asesino de gigantes. Y que seguía viendo a David como el mejor de los generales y el mejor de los militares de Israel, y el que tanto daño nos ha infligido, y el que tanto ha ido en contra de nosotros. David es el que aún se sigue diciendo de él, que que Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Aún sigue siendo que los filisteos decían que es el rey de la tierra. Y es bastante extraño que haya dos reyes, Aquis y David, en la misma ciudad de Gat. Entonces, David pensó que estaba bien estar donde los filisteos, pero que sería buena idea salir de la capital, salir de la ciudad real, porque no quería estar bajo la vigilancia del rey, porque quería ser libre. Así que él fue donde el rey
y sus intenciones, vemos a un gran diplomático aquí en David, él escondió sus intenciones con un manto de humildad. Y él fue donde el rey de Gad y le dijo: Rey, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Yo soy un perro israelita. Yo he sido enemigo de los filisteos. Probablemente incluso te ganes enemistades o te ganes recelos entre tus hombres, de gente que puede incluso tener envidia de mí por cómo me has recibido. No es necesario que alguien tan bajo como yo, tan humilde como nosotros los israelitas, estemos en la ciudad real, la gran ciudad real de Gad. Danos un pueblucho, danos una aldeíta, que nosotros estaremos allí y estaremos a tu servicio. Y entonces, fijaos qué maniobra de diplomacia tan buena hizo David, que él hizo una petición, pero realmente el rey de Gad lo que percibió fue una oportunidad, un regalo que David le hacía. ¿Por qué? Imaginaos que en vuestra casa de repente se presentan 10 personas que se quedan a vivir en tu casa. En tu casa, ¿qué dices? Tengo un caserón, tengo un chaletazo. No, en tu casa, en la casa que tienes ahora mismo. Vienen 10 personas y se quedan a vivir. Bueno, ya va a estar complicada la cosa para ver dónde duermen y para tal. Va a estar complicada la cosa para darles de comer, claro, porque tal y como está la inflación y todo, imaginaos la cesta de la compra para 10 personas más. Pues eso es precisamente lo que le ocurría a Aquis, el rey de Gad. De repente habían venido miles de personas a vivir en su casa, en su palacio, en su ciudad. Así que para Aquis la cosa era: ¡qué maravilla! Sí, que salgan, que no les tengo yo que mantener. ¡Puf! Estupendo, sí, que se vayan. Mira, esa ciudad, pero además también se quitaba la cosa de tener, pues eso, el run de gente diciéndoles que, mira, a ver, que es peligroso, saca a los israelitas de la ciudad real y tal. Y además, parece ser que, bueno, los envió, aquí está la ciudad de Ziklag. Ziklag es una ciudad que estaba en la frontera sur del reino del rey Aquis, de Gad. Entonces, eso significa que, por ejemplo, era muy vulnerable para ataques desde la tribu de Judá, desde el sur, pero también, ahí abajo, que luego vamos a ver ahora por el sur, había una serie de tribus seminómadas que se dedicaban al pillaje y al saqueo. Y era una zona muy vulnerable. Así que lo que dijo el rey de Gad es: si yo les doy esa ciudad, que de hecho él tenía la autoridad para hacerlo, un rey tenía autoridad para dar territorio a sus subordinados, si yo le doy esa ciudad a estos mercenarios israelitas, no solamente los voy a tener fuera de mí, no los tengo que mantener y no voy a tener problemas con mi gente, sino que además me van a proteger la frontera sur de todas estas tribus que tantos problemas me están causando y desde luego de ataques desde el sur del reino de Israel. ¡Es perfecto! David, ahí tienes la ciudad de Ziklag para ti, para que te la quedes. Y efectivamente, eso es lo que ocurrió. ¿Sabéis? Ziklag es una de las ciudades que se habían concedido por reparto a la tribu de Judá y que nunca se habían conquistado. David, sin desenvainar la espada, sin derramar una sola gota de sangre, ya había conquistado parte del territorio que le correspondía a su nación y específicamente a su tribu. Así que David fue allí con sus hombres y se establecieron en Ziklag. Y a partir de aquí, a partir del versículo 8, vemos una estrategia que David usó, y esto es muy interesante. Dice que subieron David y sus hombres, hicieron incursiones contra los gesuritas, los jezritas y los amalecitas, específicamente porque ellos eran los habitantes de la tierra desde los tiempos antiguos, según se va a Shur hasta la tierra de Egipto. Está hablando de toda esta zona que está en el sur, esto es la península de Sinaí, entonces todo lo que están hacia Egipto, hacia el sur, hacia África, ¿vale? Entonces allí había una serie de tribus, como digo, estas tribus seminómadas de las que estamos hablando, y David lo primero que pensó seguro es: mira, si yo estoy aquí para proteger esta tierra de los habitantes de las tribus del sur, la mejor defensa es un buen ataque. Así que David directamente, en cuanto llegó allí, preparó a sus hombres y fue a atacar a estos enemigos que tenía en el sur. Y David era un general espléndido, de 10. Así que fue y atacó a estas tres tribus. Por ejemplo, de los gesuritas tenemos en algunos otros
en algunos otros sitios de la Biblia, en algunos otros sitios se les llama Gesureos. Pero, por ejemplo, en el libro de Josué, en el capítulo 13, cuando se nos habla de la tierra que no fue conquistada durante la vida de Josué, dice el versículo 2, capítulo 13, versículo 2, esta es la tierra que queda por conquistar, que no se conquistó. Todos los distritos de los filisteos, obviamente sigue sin conquistar, y todos los de los gesureos. Estamos hablando de la misma tierra. Entonces es tierra, de hecho, que era de la tribu de Judá, que no se había conquistado. ¿Qué hace David en el momento en el que no tiene enemigos alrededor y en el momento en el que tiene las manos libres para actuar? Va y empieza a cumplir lo que Dios ha mandado desde el principio. ¿Os dais cuenta? Empieza la reconquista en el mismo momento en el que él tiene la mínima oportunidad. David no es rey en este momento. David solo tiene su ejército de apátridas, pero él es el apátrida conquistador. Él empieza a luchar contra los enemigos de Dios. De los amalecitas, por ejemplo, dice en Deuteronomio 25, Deuteronomio capítulo 25, versículo 19, y es fuerte esto que dice, ¿eh? Dice, por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, si os dais cuenta, esto es exactamente, en un sentido, lo que acababa de ocurrir con David. Dios le había dado descanso de sus enemigos alrededor, y él estaba en la tierra que Dios le daba para poseerla, de hecho, la tierra que él acaba de reconquistar, esta ciudad en Siclag. Borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvides. Y él atacó a los amalecitas. ¿Recordáis a los amalecitas en el capítulo 15 de primero de Samuel? Cuando Samuel le dijo a Saúl, ve y ataca a los amalecitas. Y Saúl fue, atacó a los amalecitas, pero lo hizo a su manera, de la manera que a él le pareció, y no cumpliendo la voluntad de Dios. De hecho, dejó vivo al rey, ¿os acordáis? Entonces fue el momento en el que Samuel definitivamente le dijo, has sido rechazado como rey, y es el siguiente capítulo 16 donde David es ungido como rey de Israel. Entonces, vemos aquí también un contraste tremendo entre David y Saúl. David, en cuanto puede, va y ataca a los amalecitas y empieza a cumplir lo que Dios ha mandado para los amalecitas. Y en cuanto a los jezritas, pues no sabemos nada más que lo que dice aquí, que él atacaba a los jezritas. Pero desde luego ellos vivían en esta zona también, porque es en la zona donde dice que estaban viviendo estos. No sabemos si quizá era un subgrupo de alguna de estas otras naciones, quizá de Amalek o alguna otra cosa así, pero estaban dentro de este mismo grupo y desde luego vivían en el territorio que le correspondía a la tribu de Judá, así que David ahí estaba atacando. David, aunque no era rey todavía, se había convertido en la espada de Israel para conquistar el terreno que les pertenecía. Pero no solamente era la espada de Israel, porque fijaos, todo esto era territorio de Israel, la tribu de Judá. Aquí en la parte del Negev, en el sur, esta parte estaba muy castigada porque estas tribus constantemente atacaban y hacían saqueos, eran merodeadores que atacaban y robaban todo lo que había en la parte sur, en las zonas donde ellos tenían acceso. Así que al estar atacándolos, al estar restando de sus fuerzas, al estar saqueando sus propias ciudades, lo que David estaba haciendo también era proteger las ciudades de Judá. David no solamente era la espada de Judá para conquistar las zonas que no habían sido conquistadas, sino que además era el escudo de Judá. Si os dais cuenta, David no era rey, David tenía ese pequeño ejército, David tenía una ciudad y estaba al servicio de un rey pagano, pero aún así David estaba haciendo más por cumplir la voluntad de Dios, y estaba haciendo más por defender a Israel y por cumplir el mandamiento que Dios había dado a Israel de conquistar la tierra, de lo que estaba haciendo su propio rey con los miles de hombres que tenía el propio rey de Israel. Pero si os dais cuenta, David estaba en un juego muy peligroso. Porque por una parte él estaba al servicio del rey de Gat, del rey de los filisteos. Y se supone que estaba obedeciendo al rey de los filisteos. Pero realmente él estaba sirviendo a los beneficios de Israel y estaba obedeciendo a los mandamientos de Dios. Así que ¿de qué manera pudo David desenvolverse y que el rey de Gat no se enterara de lo que estaba realmente haciendo? Pues su estrategia era muy sencilla: no dejar testigos.
Dice versículo 9, David atacaba el territorio y no dejaba con vida hombre ni mujer. Eso sí, se llevaba las ovejas, el ganado, saqueaba todo lo que había, pero no dejaba a nadie con vida. Y después, lo que hacía era que iba donde el rey de Gat, con todos los ganados y con todo lo que había saqueado, y le daba una parte, como le correspondía por ser su rey, y el rey de Gat le decía, ¿y dónde has estado atacando hoy? Y David le decía, pues mira, madre mía, he estado atacando en el Negev, en Judá, he estado atacando por donde los ceneos. Entonces, el rey de Filistea sabía que David iba hacia el sur, pero más para allá, él ya no sabía lo que ocurría. Pero en lugar de ir, David, en lugar de ir hacia Judá para atacar Judá, él iba hacia los amalecitas, hacia Egipto, para atacar a todas esas tribus. Y el rey de Gat, pues estaba tan contento, porque él decía, madre mía, es que deben odiar a David los israelitas a muerte, porque se ha pasado a nuestro lado y ahora les está atacando en nombre de los filisteos. Nos ha tocado la lotería. Es estupendo este David y los suyos. Le odian a David, cuando realmente lo que estaba ocurriendo es que amaban a David cada vez más los israelitas. De hecho, nos enteramos un poco más adelante de que antes de que fuera a dar parte del botín al rey de Gat, iba a las ciudades de Israel y les daba las cosas que había robado primero a los israelitas y luego ya iba donde el rey de Gat a darles las cosas. Entonces, David estaba bendiciendo a Israel tremendamente, incluso cuando estaba sirviendo a este otro rey. Y, lo más importante, David estaba aprovechando la primera oportunidad que tenía para proseguir la conquista de la tierra prometida en el primer momento en el que él tuvo ocasión. Hay una cosa que tengo que decir en cuanto al hecho de que David no dejaba a nadie con vida, porque yo entiendo que esto suena fatal. Entiendo que esto es algo aberrante en nuestro tiempo, ¿verdad? Para empezar, esto que David hace, aquí se nos dice, se nos informa de que la intención de David era que no se enterara, no dejar testigos, que no se enterara el rey de Gat. Pero sabes, eso es precisamente lo que Dios había mandado. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 20, versículos 16 y 17, Dios manda a los israelitas que cuando estén conquistando la tierra no dejen a nadie. Entonces David estaba obedeciendo a Dios. Y como digo, sé que esto suena fatal, muy mal, lo entiendo. Y quizá alguno esté así torciendo el gesto como, ¿qué? ¿Dios mandó qué? Esto quiero lo primero decir, hay una gran diferencia cultural y hay cosas que nosotros sencillamente no entendemos en nuestra época, muy diferente la manera de pensar a la de entonces, y de hecho este es uno de los temas que me gustaría en algún momento que habláramos con más extensión, quizá en alguna clase o algo por el estilo, porque sé que esto suena mucho a algo como genocidio, cosas por el estilo, cosas muy feas y muy malas, y es algo que de hecho es una de las primeras críticas o principales críticas que se hacen en contra de la Biblia, ¿vale? Pero simplemente que sepamos, esto es lo que Dios mandaba, Esto es lo que Dios mandaba. David no lo hacía porque era así un desgraciado. Esto es lo que Dios mandaba y Dios, desde luego, que tenía la autoridad para mandar esto. Así que esta es la situación. El rey de Gat se piensa que David está a su servicio. Se piensa que está luchando contra los enemigos de Filistea, cuando David realmente está al servicio de los israelitas, luchando contra los enemigos de Israel y engrandeciendo el reino de Israel, incluso sin ser él mismo el rey. Así que, ¿de qué manera podemos aplicar esto a nuestras vidas? Pues, me gustaría que pensemos un poco, porque este capítulo es sumamente especial dentro de la historia que estamos viendo. ¿Por qué es tan especial? Creo que podríamos catalogar este capítulo como el capítulo de las ausencias. Saúl no está. Saúl ha dejado de perseguir a David. Saúl no está. De hecho, le veremos en el próximo capítulo en la más absoluta poza de su miseria. Samuel no está. Samuel ha muerto. David no tiene consejo de parte de Dios. Pero yo creo que la ausencia más escandalosa, no sé si os habéis dado cuenta, en todo este capítulo, Dios no está. ¿Dónde está Dios? Este es un capítulo en el que David está solo. David tiene que navegar, tiene que tomar sus decisiones, tiene que intentar
salvar la vida de sus hombres y hacerlo lo mejor posible él solo. ¿No tiene un consejo certero de parte de Samuel? ¿No tiene una profecía? ¿Qué haces, David? Pues David toma 3 decisiones en este capítulo. 3 decisiones. En los primeros 4 versículos, David toma la decisión de salir del desierto de Judá, de salir de este juego del gato y el ratón mortal al que está jugando con Saúl, y pasarse a la tierra de los filisteos. Y yo creo que él toma esta decisión pensando que es la decisión más lógica, pero sobre todo pensando que Dios le va a ayudar en medio de esta decisión. ¿Y sabes qué? Funciona. David entra al servicio del rey de Gat y David está a salvo. En los siguientes versículos, desde el 5 hasta el 7, David toma otra decisión. Y él va donde el rey de Gat para pedirle que le deje una ciudad, una aldea donde puedan vivir con sus hombres, donde pueda estar un poco más libre. Y él toma esta decisión y lo hace, intenta convencer al rey de Gat usando lo mejor de la diplomacia que él puede, intentando hablar de la manera más sabia posible para lograr estos propósitos. Y yo estoy convencido, conociendo a David, que confiando que Dios le va a ayudar. Y funciona. El rey le da la ciudad de Siclag y de hecho le bendice comenzando la conquista de la tierra que va a llevar a cabo David. En ese mismo instante, por esa decisión que él toma y por esta conversación que tiene con el rey de Gat. Y a partir del versículo 8 y hasta el final, hasta el versículo 12, vemos estas campañas que David hace contra las tribus del sur. Y David se ve en la obligación de tomar decisiones. Pero fíjate, ¿cuál es la dirección de estas decisiones de David? Es proteger a mi pueblo Israel y obedecer la voluntad de Dios. Eso es lo que yo voy a hacer y eso es lo que David hace. ¿Y sabes qué? Funciona. David se ve obligado a tomar decisiones en un momento de arenas movedizas y un poco a ciegas, sin ninguna revelación directa de Dios, sin ninguna guía segura. ¿Qué es lo que hace David? ¿Os acordáis en el capítulo anterior cuál es la gran lección que David aprende? Yo soy cada vez más pequeño y Dios es cada vez más grande. En mi vida y en mi historia, yo pinto cada vez menos y Dios pinta cada vez más. Y teniendo esta cosmovisión clara, teniendo esta idea clara en su vida, yo lo que quiero es que Dios pinte cada vez más en mi vida y yo pintar menos cada vez. Lo que hace es obedecer a Dios y usar la lógica, usar la sabiduría que Dios le ha dado. Entonces, creo que este capítulo es especialmente bueno para que sepamos cómo vivir, cómo tomar decisiones, de qué manera andar nuestra vida en esas situaciones en las que la Biblia no nos da una respuesta clara. Obviamente, si yo estoy en la tesitura decidiendo, ¿me voy a divorciar de mi mujer o no? Pues la Biblia es clara en cuanto a eso. No tienes que pensar muchísimo para tomar una decisión. Quizás sí, es costoso seguir luchando y seguir apostando por tu matrimonio cuando es difícil, eso lo entiendo. Pero en cuanto a saber que Dios quiere que tú sigas casado, eso está claro, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Pero ¿qué pasa con esas situaciones en las que yo no sé si irme a vivir a este sitio o a otro? ¿Qué pasa con esas situaciones en las que yo no sé si este chico o esta chica me conviene o no? ¿Qué pasa con esas decisiones en las que no hay un versículo en el que me diga, cásate con Manolito? ¿Qué voy a hacer en esas situaciones? En las que yo no sé qué trabajo escoger, en las que yo no sé de qué manera voy a responder a mi jefe, en las que yo no sé si esta decisión me va a alejar más de mi familia o menos. ¿De qué manera voy yo a tomar las decisiones cuando no hay una revelación clara en la Biblia? Pues aquí tenemos la clave. Y es la mentalidad de David. Cuando tú tengas claro cuál es tu lugar y cuál es el lugar de Dios, estarás equipado para tomar las mejores decisiones en tu vida. Eso es precisamente lo que la Biblia llama sabiduría.
El temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es saber que Dios está en control, que Dios es el grande, que Dios es el que hace y que yo no pinto nada. Lo único que yo tengo que hacer es saber que Dios está en control y rendirme y obedecerme delante de Él. Amén. Sí, Señor. Intentar tomar las decisiones más sabias teniendo bien claro que Dios está en control y yo tengo que agradarle a Él y no agradarme a mí. A veces nos gustaría tener más seguridad, ¿verdad? Desde luego yo creo que a David le hubiera encantado tener la certeza de qué es lo que tenía que hacer en cada momento, pero no lo tenía. Pero David tomó las decisiones conociendo a su Dios, sabiendo que su Dios está en control y que yo lo que tengo que hacer es lo que mi Dios me ha mandado. De la mejor manera posible, usando los mejores recursos que yo pueda. Y David usó sus mejores recursos, él usó su lógica para salir de Israel. Él usó su mejor diplomacia y su sabiduría al hablar para convencer al rey de Gat. Él usó todo lo que tenía para hacerlo lo mejor posible. Él usó sus técnicas militares para atacar a estos pueblos. Y lo hizo muy bien. Ahora, quizá hay algo que os está rechinando un poco, ¿no? Y es... ¿y qué pasa con que David estaba mintiendo al rey de Gat? ¿Y qué pasa con que David mataba a la gente para que no se enterara de lo que estaba haciendo realmente? Esto no parece que sea el foco del narrador. Hay veces en la Biblia en la que la Biblia simplemente nos expone los hechos y no nos da mayores pistas de cómo deberíamos reaccionar ante ellos. Yo no pienso que esté bien, desde luego, la situación, lo que estaba haciendo aquí David, al estar mintiendo al rey de Gat, al estar intentando manejar la situación para que no le pillaran, para poder jugar a este juego a dos bandas, como estaba haciendo. Pero ¿sabes? Dios lo bendijo. Y es totalmente cierto esto que dicen de que Dios escribe recto con renglones torcidos. ¿Y sabes qué? Esto es una alegría para mí. No tienes que ser perfecto. No tienes que hacerlo todo bien. Hay lugar para el fracaso. Porque nuestro Señor ha pagado por tu fracaso y por el mío. Sí, Señor. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Intentar obedecer a nuestro Señor sabiendo que Él está en control. Pero sabes, si fracasas y si lo haces mal, vuelve a Él, no pasa nada. Porque Él está en control y depende de Él, no de ti. Y esto es algo maravilloso. Podemos servir a nuestro Dios descansados, tranquilos y absolutamente libres, incluso de nuestros propios fracasos, porque Él es un Dios que perdona, porque Él es un Dios de misericordia, porque Él es un Dios que ha pagado por nuestro mal, incluso porque Él es un Dios que está dispuesto a usar nuestro fracaso para su gloria y para nuestro bien. Y David aquí estaba fracasando en cosas en las que Dios, a pesar de eso, le estaba bendiciendo y estaba dándole victorias y estaba conquistando la tierra a pesar de estar fracasando, porque aunque David estuviera fracasando, estaba muy bien enfocado. Él estaba enfocado en que su Dios reina y yo lo que voy a hacer es obedecer a mi Señor. ¿Podemos echarle en cara cosas a David? ¿Podemos echarle en cara cosas a David? Sí, desde luego. Pero esto nos enseña, por una parte, que nosotros podemos descansar en nuestro Dios, incluso aunque fracasemos, y que nosotros debemos ser misericordiosos con los fracasos de otros, porque tenemos un Dios que lo es. Amén. Sí, Señor. Así que si tú has fracasado en tu vida, y si tú estás fracasando en tu vida, y si tú el día de mañana vas a fracasar en tu vida, lo que debemos hacer es acudir a nuestro Señor, porque fíjate, si Dios sabía que íbamos a fracasar, que ha venido y ha muerto por nuestro fracaso. Él no vino y pagó por todos los pecados hasta que tú has creído en Él, y a partir de ahora te buscas la vida. No. Sigues teniendo a Cristo como tu Salvador, como tu Redentor, como tu Señor, de la misma manera ahora que cuando confiaste por primera vez en Él. Tenemos un Dios que perdona. Tenemos un Dios que bendice a pesar de nuestros fracasos. Y quiero animarte, si tú estás aquí y nunca has confiado en Jesús, en este precioso Salvador, en este Redentor, en este Libertador, incluso de nuestros propios fracasos, quiero animarte a que confíes en Él en este día. Mañana puede ser tarde. Y te aseguro que sea por lo que sea que estés pasando en tu vida, lo que necesitas es a Cristo. Vamos a hablar. Señor, te doy muchas gracias
por este ejemplo de David, muchas gracias por esta capacidad de poder usar sus mejores cualidades y poder usar su lógica y poder usar su sabiduría bajo un prisma absolutamente correcto, Señor. Y es que tú reinas, tú gobiernas y tenemos que obedecerte a ti, Señor. Y ayúdanos a tomar las decisiones en nuestra vida, pues aprendiendo estas lecciones de David. Pero sobre todo te quiero dar muchas gracias por el Hijo de David. Muchísimas gracias por nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias porque somos libres para obedecerte, Señor. Es que somos incluso libres de nuestro fracaso y de nuestra miseria para obedecerte, Señor. Y para servirte y para honrarte. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Muchísimas gracias porque tú no nos ves a través de, o mirando nuestra miseria, mirando nuestro pecado, mirando nuestros fracasos. Tú nos miras y ves la perfección y la justicia de tu Hijo Jesucristo, Señor, porque tú ya pagaste con Él tu ira, Señor, y ha sido todo saldado. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a vivir y a tomar nuestras decisiones y a navegar nuestra vida con esta realidad, enfocándonos siempre en Cristo, sabiendo que tú estás en control y que incluso cuando fracasamos, tú sigues en control. Y te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Que Dios os bendiga.